Buenos días, nosotros somos el equipo 6+1, el cual está conformado por mi compañera Jenny Pérez, Evelyn García y Karen Flores. y nosotros les vamos a hablar acerca de los 8 pasos para una investigación. El primer paso para realizar una investigación es concebir la idea. Sampieri dice que plantear el problema no es sino afinar y estructurar más la información de la investigación. ¿Qué es la idea? Es la representación mentalmente de algo que puede ser real o puede ser imaginativo. La idea al plantear un problema puede ser inmediata o tardar un cierto tiempo. La información que recabe en el planteamiento del problema necesita formular el problema específico en términos concretos y específicos. El segundo paso para una investigación es el marco teórico. Una vez extraída y recopilada la información que nosotros tenemos de dicho problema, debemos de colocarla en un método que se llama mapeo. Como dice Sampieri, es un método que consiste en elaborar un mapa mental, sinóptico o mental, en el cual debemos de poner el tema, que aquí en este caso sería el problema que vamos a tratar, la definición o en qué consiste dicho problema, de las causas, los beneficios, las características que tiene, las soluciones que vamos a poner y los resultados que vamos a obtener con este método. Debemos de hilar la información en párrafos y citando la ficha o cita que nosotros tenemos de acuerdo al formato. El paso son los tipos de investigación. Es la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. La exploratoria es la que efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación que no ha sido abordado. La descriptiva es la que esta trata de medir los conceptos de manera más independiente de diferentes variables a través de toda la investigación. La correlacional pretende responder a preguntas entre dos o más variables. Y la explicativa va más allá de una descripción, responde las causas y explica el porqué de la investigación. El cuarto paso es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Son respuestas alternativas de lo que vamos a investigar. Es decir, lo que nosotros creemos que va a pasar. Se usan dos palabras. Una es sí, la otra es entonces. Un ejemplo es: si yo estudio para un examen, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente saque 10. Una variable es que debe ser medible y observable, que es decir, que lo que nosotros digamos tenga eso en común. La otra es que debe ser real y clara, con técnicas para probarlas. El paso número 5 son los instrumentos de recolección. En ellas se encuentran la entrevista y la encuesta. La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador, quien es el que nos interroga, y el entrevistado, quien es el que da la respuesta. Se clasifican entrevistas abiertas y semiestructuradas. La entrevista abierta es una técnica de investigación cualitativa en la que el investigador guía la conversación, pero concede un espacio para que el entrevistado dé su punto de vista. En la semiestructurada se da una base de respuestas ya establecidas por el entrevistado. La encuesta es un método de investigación y recolección de datos utilizado para obtener información de personas sobre diversos temas. La encuesta tiene variedad de propósitos y se puede llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo la metodología elegida y los objetivos que se deseen realizar. La diferencia entre una y otra es que en una se encuentra la interacción con las personas, que es en la entrevista, y en la encuesta a veces no lo es necesario. El paso número 6 es la selección de muestras. Esta es una esencia de un grupo de población delimitado. Se divide en dos, que es la no probabilística y la probabilística. La probabilística, en esta todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se define de las características y el tamaño de la muestra. La no probabilística, en esta la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con la investigación o los propósitos que se deseen investigar. El séptimo paso es el análisis de datos. Según el libro de Sampieri, el análisis de datos es la recolección de datos, acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos en los participantes de las unidades de análisis. Para esto es la recolección de datos. El investigador es el instrumento. No se miden variables,
Buscan obtener datos que se conviertan en información y conocimientos. Ocurren de forma paralela. Sus principales criterios de rigor de calidad son dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Sus herramientas son principalmente anotaciones de bitácoras o de campo, observaciones, entrevistas, grupos de foco y documentos de registro. El octavo y último paso es la recolección de datos. En la recolección de datos, según el libro de Sampieri, son las secciones más comunes en los reportes de investigación. En la mayoría de los casos son los que a continuación les comentaré. Es portada, índices, resumen, términos claves, cuerpo del documento o trabajo, referencias y apéndices. En la portada se incluye el título de la investigación que estamos planteando, el nombre del autor o autores, el nombre de la escuela, fecha y lugar en donde se está entregando. Los índices. Normalmente los índices son varios. Primero el del contenido, que incluye capítulos y apartados y subapartados, diferenciados por número de páginas y el tamaño. Después sigue el resumen o sumario. Este constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema expresado en una o dos oraciones. B, que sería el método de unidades a analizar. C, resultados y descubrimientos más importantes. 2 o 3, uno de estos la prueba de la hipótesis. Y por último, son las principales conclusiones e implicaciones que lleva el reporte de investigación. Después siguen los términos o claves, también llamados como keywords. Son términos que identifican el tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los motores de búsqueda a encontrar reportes o documentos pertinentes. Después sigue cuerpo del documento o trabajo. Respecto a las partes que integran el cuerpo del documento, existen varias, entre las cuales son campos de conocimiento, asociaciones científicas, normas editoriales y expectativas del investigador. También sería, el primer apartado sería introducción, revisión de la literatura, que sería como más el marco teórico. Después sería el método, resultados, congruencia entre partes del cuerpo del documento o apartados, es decir, lo mismo que el título que te aparece en el cuerpo del documento debe decir en el índice. Después seguirían referencias y bibliografías. Son fuentes primarias utilizadas por la investigación, para el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Y por último serían los apéndices. En estos resultan útiles para describir con la mayor profundidad de ciertos materiales, sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de este. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.